Con el abogado César Gutiérrez Pliego, a quien usted ve y escucha conducir orgullosamente su espacio en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta todos los sábados a las 3 de la tarde. Mi querido César, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Vicente, como siempre, un placer saludarte a ti y a todas las personas que nos dan el honor y el orgullo de vernos desde su teléfono celular o desde su casa. Un placer saludarlos. También saludo al maestro, el pequeño Chairo. El pequeño Chairo ya llegó. El buen Ramiro Padilla Atondo, listo también para entrarle y dejar la víbora chillando. Usted lo puede sintonizar todos los domingos a las 4, 5, a las 4, ¿no, Ramiro? ¿Cómo te gusta hacerme encabronar, pinche Vicente? ¿Cómo te gusta, cabrón? Pero sí, a las 4 de la tarde. Ahí está, para que se alivianen. No es muy difícil, creo que naciste enojado, cabrón. Ya quisieras, pinche María Félix, ya quisieras, cabrón. María Félix Fifi. Oigan, hablando de fifís, oigan, vamos a analizar esto para la gente porque no es poca cosa. En América Latina, México tiene más riqueza, pero en menos manos. Qué cabrón está este reporte. Estaba leyendo precisamente en Regeneración MX los detalles de esto que se publica y que pues a muchos debería de encabronarnos. Los multimillonarios en México son 14 y acumulan 150,000 millones de dólares. Fíjense nada más. Los multimillonarios han acrecentado en un 40% su riqueza durante la pandemia del COVID-19, según el más reciente informe de la TINDAD, la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social. Dicho informe se ha elaborado en el marco de la campaña Impuestos a la Riqueza Ya. El documento titulado Situación y avances recientes, impuestos a la riqueza y grandes fortunas en América Latina, analiza la relación entre riqueza e impuestos en América Latina. Y estaba viendo el caso de México. ¿Qué pedo? Son 14 y acumulan 150,000 millones de dólares. Ayudemos a la gente a entender la magnitud de esto, mi querido César Gutiérrez Pliego, desde tu trinchera, Ramiro Padilla Tondo, y lo menciono en momentos en que, por ejemplo, en Estados Unidos, Joe Biden le apuesta a que los ricos más ricos paguen más impuestos. Si eso lo propusiera Andrés Manuel López Obrador, con estos 14 que acumulan 150,000 millones de dólares, se viene la hecatombe, mi querido César Gutiérrez Pliego. Pero fíjate, Vicente, lo más curioso de todo esto es que los verdaderos ricos, que es a lo que el presidente hace referencia cuando habla de fifís, ¿no? Todos aquellos que se creen fifís, y que por eso se les dice que son clase medieros, ¿no? Y que son clase medieros aspiracionistas. ¿Por qué? Porque la realidad es que en este país hay 14 familias, como bien lo dices tú, que acumulan la mayoría de la riqueza, y habrá cuando mucho 2,000 familias muy prominentes y muy ricas en este país, que a lo mejor los miembros de su familia, gran parte de ellos pudieran considerarse fifís. Entonces, nada más para que entendamos cómo el negocio se hacía nada más entre ellos. Y lo pudimos ver, ¿no? Con todas estas concesiones que se hicieron, tanto para las empresas farmacéuticas, donde ellos mismos jurídicamente creaban toda una red de apoyos y de ayudas entre ellos mismos, donde nada más sus empresas eran las que podían vender esos medicamentos. Lo mismo lo vimos con los centros federales de readaptación social. Ok, sí vamos a tener prisiones federales en este país, pero ¿qué crees? Se les van a dar en concesión a ciertos grupos nada más, y así lo podemos ver con la mayoría de los negocios que existen en este país. Y gran parte de esos negocios, pues como lo pudimos ver, está el caso de Inés Gómez Montt, o sea, cómo su marido y ella se prestan para esta triangulación de dinero que se daba desde la Secretaría de Gobernación, y que lo pudimos ver como solamente hacían negocio entre ellos, son migajas lo que le llega a tocar a la gente. Y parte de la molestia que tienen es que ahora llegaron y nos dijeron, a ver, señores, se acaba el negocio,
Ya no es un negocio donde nada más es yo gano, yo gano, yo gano. Aquí vamos a ver por la gente que está abajo y que está más necesitada. Y lo peor de todo es que tratan de confundir con toda esta bola de mentiras, ¿no? Con lo que decían de que es que se gastaron el dinero del Fonden. Señores, es la primera vez hablando en términos realistas. Fíjate, estamos hablando de que es la peor pandemia mundial de los últimos 100 años. Estamos hablando de que existe recesión económica a nivel mundial. No se veía algo así desde la crisis de los años 20 del siglo pasado. Y aún así en México las finanzas están sanas, hay dinero, se puede apoyar a la gente y eso es donde todos tienen que entender y es de ser muy claros la molestia que existe para todos esos demás, porque aparte esas 14 familias, yo te aseguro que si el presidente dijera van a pagar más impuestos, los pagarían porque jamás se van a pelear con el gobierno. El problema será que utilizarán a terceros, como Claudio X González, que él asusará a los medios de comunicación que son los que quieren, porque esto era un negocio de unos cuantos y a los demás les daban migajas y no les interesaba a la gente. Entonces, imagínate cuando todos esos aspiracionistas que se creen ricos, que es lo que me da risa, digo, a ver, yo soy un chairo fifí, de acuerdo a lo que me dice la gente, por mi forma de hablar, de vestir, de ser y de todo lo demás. Y yo sé que no soy rico y tú que estás peor que yo te crees rico y volteas a ver a la gente hacia abajo, pues entonces tenemos un grave problema de identidad, que ese es un problema muy grande que hemos visto en los partidos, ¿no? Que se consideran incluso de derecha, cuando la realidad es que la gente que vota por ellos, yo se los he dicho con todo respeto, estás más amolado que yo y no me puedes venir a decir que te viene a quitar cuando la realidad es que toda la vida te han dado migaja. Lo que pasa es que no has querido abrir los ojos y no has leído y no te has preparado. Eso es lo que yo opino, mi querido Vicente. Y fíjate, ya estás mencionando los medios de comunicación, qué interesante, porque muchos medios de comunicación, cuando Carlos Slim era el hombre más rico del mundo, le hicieron creer al mexicano que debíamos de sentirnos orgullosos, que era para celebrar tal acontecimiento, no me la chiflen, que es cantada. Mi querido Ramiro Padilla, además otra cosa, ponme otra vez la gráfica que tenía César en pantalla. ¿Ven algo extraño ahí, mi querido Ramiro? Los 10 hombres más ricos de México y hay mujeres en la lista. Explícame la pendejada que escribió, que publicó Forbes, porque la fuente es la revista Forbes, que sigan con ese lenguaje también machista, porque no asimilan que también hay mujeres muy ricas, ¿no? Digo, nada más quería hacerlo notar esto. Estaba viendo en esta lista en América Latina y el Caribe que hay un patrimonio concentrado de 480,000 millones de dólares en poder de tan solo 107 multimillonarios. Explíquenme, en el América Latina de las favelas, en Brasil, de los cinturones de pobreza en América Central, en Centroamérica, en nuestro país con tantos millones de pobres y de pobres en situación extrema, ¿cómo entender 14 súper ricos con más de 150,000 millones de dólares en nuestro México lindo y querido, Ramiro? Te lo explico muy fácil. Vamos a recordar la época en la cual el padre de la desigualdad moderna, que se llama Carlos Salinas de Gortari, decidió privatizar las empresas públicas del país. Al privatizarlas, lógicamente le regaló, por ejemplo, en el caso de Carlos Slim, si tú tienes de clientes cautivos a 130 millones de mexicanos que no pueden acceder a una línea de teléfono, si no es porque Carlos Slim te la provee por Telmex, y en el caso mío, que soy del norte, por Telnor, y el cuate te pone el precio que le pegue la gana, pues obviamente pues te vas a hacer millonario. Hay un libro muy bueno que coordinó Jorge Cepeda Patterson que se llama Los Amos de México, que tiene una correlación bien importante con esto que estás narrando, con esta gráfica que tenemos de las 10 personas más ricas. A María Concepción Aramburuzabala no la puedo criticar, yo con esta señora, de hecho le tengo cariño, porque hay que recordar que esta señora María Concepción Aramburuzabala le pegó una buena calambrada a este cabrón de López Dóriga. No sé si se acuerdan que López Dóriga y su esposa quisieron chantajear a María Concepción Aramburuzabala, y esta señora le dijo, hay categorías, paps, o sea, tú puedes ser todo lo corrupto que quieras,
pero yo soy tu padre o yo soy tu madre, ¿no? Y le pegó una chinga que López Dóriga y la mujer tuvieron que salir corriendo diciendo, perdón, o sea, quisieron chantajear a una de las mujeres más ricas de México y se les apareció el diablo y en calzones, ¿no? Entonces, la idea de la desigualdad moderna, que tiene que ver precisamente con la concesión, es que todo está correlacionado, mi querido Vicente, mi querido César, está correlacionado con el asunto de la entrega de la planta productiva mexicana a empresas privadas. El remate que querían hacer estos cabrones era básicamente la riqueza mexicana, que la única ficha en México que podríamos decir que jugaba el Estado para beneficio, entre comillas, de los mexicanos, era la industria petrolera. Lo dijo López Obrador en el debate del 2012. Si le dejan a Peña Nieto la presidencia, Peña Nieto va a privatizar hasta la risa. El asunto es que con Carlos Salinas de Gortari, estos 14 millonarios, porque antes de Carlos Salinas de Gortari sí había millonarios, pero no había millonarios en la lista de Forbes, no existían. O sea, existían millonarios en Estados Unidos, en Europa, en Sudamérica, en algunos grupos. Se habla mucho de Argentina, en el caso, por ejemplo, de los argentinos, que también hay una concentración. Es una cosa muy parecida a lo que sucede en México, en Argentina, de la concentración de la riqueza, de los dueños de los medios de comunicación. Pero en México en general, digamos, el Germán Larrea, es más, les recuerdo, creo que fue Roberto Hernández o Eugenio Hernández, uno de ellos es un cuate que no tenía Roberto Hernández, que no tenía para pagar la tarjeta de crédito de los 80, ¿sí? Y sucede que Carlos Salinas de Gortari le da Banamex, y el señor vende Banamex a banqueros extranjeros en una operación bursátil por más de $2,000 millones sin pagar un solo 5 de impuestos. Y este cuate se compra un crucero de $100 millones y se va a viajar por el Mediterráneo 2 años porque el señor vendió Banamex, o sea, un banco que ni siquiera le pertenecía, porque graciosamente Carlos Salinas de Gortari se lo entrega, y ahora sucede que son los tipos más ricos de México, ¿no? O sea, ese tipo de cosas de concentración de riqueza, lo que hicieron en el periodo neoliberal de regalar el patrimonio productivo del Estado en pocas manos, lo que hizo que se convirtiera en una concentración abusiva de riqueza, porque en general no solamente en México, Vicente, también en Estados Unidos durante los últimos 40 años los salarios no han tenido un incremento real. O sea, en el mundo en general, lo que hizo el neoliberalismo fue concentrar la riqueza en muy pocas manos y aumentar la desigualdad. Como lo decía mi compañero el copetón César, hay gente que se cree de clase media porque debe el carro, debe el departamento, debe las tarjetas de crédito. Señores, no sean pendejos. Ustedes no son de clase media. Están siendo explotados por los mismos bancos que les entregó Salinas a los extranjeros. No sé cuál sea el chiste de esto. Esa parte que uno trata de entender, que ahora sí, y esta es una parte que he dicho yo mucho, Vicente, que es bien importante. Los empresarios que se ajusten a las nuevas condiciones y paguen sus impuestos van a sobrevivir, porque ningún empresario es enemigo de su dinero. Aquellos empresarios como el imbécil de Claudio X González y todos ellos, que le podríamos fincar causas penales, digamos, al final del sexenio, para que no se vea tan ojete mi presidente López Obrador y no digan que es persecución política, esos ojetes, que son empresarios que han usufructuado el presupuesto durante toda la vida, esos cabrones tienen que entender que hay nuevas condiciones, que tienen que pagar salarios competitivos, y tienen que pagar impuestos. Ya tienen riqueza para 10 generaciones que no se van a acabar. ¿Qué están haciendo? Chingando a su madre al gobierno, mi querido Vicente. Así es. Oye, y otra cosa que quiero mencionar, mientras Estados Unidos busca imponer más impuestos a los más ricos, cosa que ni cercanamente lo ha sugerido el presidente Andrés Manuel López Obrador, y le dicen comunista y dictador. Bueno, pues quiero decirles que en Alemania hay festejos allá en Berlín por la aprobación del referéndum que expropia más de 100,000 viviendas de inmobiliarias, casas vacías para la gente que no tiene vivienda. Si esto lo hiciera Andrés Manuel López Obrador, insisto, lo estarían tachando de come niños comunista, dictador, copia de Hugo Chávez y de Fidel Castro. En una Alemania en donde también
llevó las riendas una mujer por más de 16 años, pero no era dictadora. Me refiero a Angela Merkel, que además era aplaudida por muchos en la oposición mexicana. ¿Por qué? ¿Por qué con López Obrador sí y alrededor del mundo no? ¿Por qué Joe Biden dice hay que ponerle más impuestos a los más ricos y no hay pedo? ¿Por qué en Alemania aprueban el referéndum para expropiar más de 100,000 viviendas de inmobiliarias vacías y no hay pedo? Y en México le quieren cobrar lo que deben los ricos en impuestos. Y bueno, pues ya se ha escuchado toda la mierda que se dice de Andrés Manuel López Obrador, César. ¿Te has preguntado por qué? No, creo que la respuesta es fácil, Vicente, porque, a ver, cuando nosotros vemos un país como los Estados Unidos o vemos países europeos, ¿no? Esta comunidad europea, nos damos cuenta que la mayoría de los medios de comunicación son realmente independientes. Realmente los medios de comunicación pueden tener ciertos intereses para hacer un trabajo periodístico muy directo. No está tan mezclado el dinero del gobierno como lo que pasa en México, y ese ha sido un grave problema. Incluso la parte política del negocio de los presupuestos de los partidos tiene que ver porque en México, malamente, no hemos entendido y con esa intención de que no haya dinero mal habido que pudiera financiar campañas, nosotros somos, por medio del INE, quien le damos ese dinero a los partidos. Pero en los Estados Unidos no pasa eso, en Europa no pasa eso. Simple y sencillamente tenemos políticos, que son muchísimo más preparados, con todo respeto, que los mexicanos. Dos, que ven más por intereses en común, si me explico, de partido, que lo que nosotros vemos en México. En México, y incluso con el siguiente tema que vamos a hablar, todo tiene que ver con el dinero y con el poder, desafortunadamente. Y como desafortunadamente el interés única y exclusivamente, a ver, yo he conocido grandes reporteros que digo mis respetos, y que hacen trabajos espectacularmente bien hechos, y aquí en Sin Censura hay muchos de esos. Y la verdad es que merecen todo mi respeto porque primero van buscando la verdad sobre cualquier otra cuestión. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya vemos a varios consagrados, ¿no? Y bien lo dijo Ramiro y tiene toda la razón. Aramburu Zavala para mí es una de las mujeres que toda mi vida le voy a estar agradecido porque exhibió quién era Joaquín López Dóriga, porque le demostró que incluso existen niveles en esta vida, y el problema es que llegan a un grado en que el poder los marea, mi querido Vicente, y eso pasa en todos los ambientes, en el político, en el social, en el periodismo. La gente de repente se marea y es demasiado el poder que llegan a tener. ¿Cuál es la intención aquí? Pues obviamente pegarle al malo. ¿Y quién es supuestamente el malo? ¿Quién vino a quitarles todos esos privilegios? ¿Quién vino a acabar con todos esos dispendios económicos que salían del mismo gobierno? ¿Quién vino a acabar con todos esos grandes negocios multimillonarios? Porque para que la gente lo entienda, y como bien lo dijo Ramiro, estos se robaban para que 10 generaciones viviendo realmente como ricos no se acabaran nunca ese dinero. O sea, imagínense la cantidad de miles de millones de pesos que estamos hablando para que jamás en su vida vuelvan a hablar. Y ahora se dicen perseguidos políticos, ahora obviamente tienen que salir a gritar para tratar de victimizarse, porque eso es lo que les da, mi querido Vicente. Ellos tienen que justificar de alguna forma que todo el trabajo que hacían en su momento era leer boletines, darle coba a quien está en el gobierno y recibir su lana. Y lo hemos visto y lo seguiremos viendo por lo que resta del sexenio y el próximo sexenio y el que sigue, porque la verdad es que la cuarta transformación va para décadas. Qué interesante lo que menciona el abogado, mi querido Ramiro, en este análisis, como la cooptación de los medios de comunicación por los más ricos. Y yo le voy a pedir a César, solo para hacer un ejercicio rápido, que me ponga la lista de los 14 más ricos de México, esta lista que nos ha estado poniendo, para pensar, solo pensar. Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Balleres, Eva Gonda de Rivera, María Aramburu Zavala, Jerónimo Arango, Ricardo Salinas Pliego, Antonio del Valle, Emilio Azcárraga, Carlos Janrón, José Francisco Calderón Rojas, Roberto Hernández, David Peñalosa y Alfredo Harp. ¿Cuántos de estos, si no es que todos, están invirtiendo
en campañas, en campañas inconfesables contra el gobierno que les quiere cobrar lo que deben de impuestos. Solo porque soy muy mal pensado, Ramiro Padilla Toro. Bueno, primero quiero poner en contexto, es bien importante poner en contexto cómo funciona este asunto del neoliberalismo y cómo fue, perdón, que en una de las mayores crisis después del 2008, pues, voy a poner dos casos paradigmáticos para que el público de Sin Censura entienda qué clase de basura son los ricos. Voy a poner el caso de España y voy a poner el caso de Islandia. En España llegó el punto en que había 1 millón de casas vacías, como en Alemania, y había 400,000 familias sin casa. ¿Qué hizo el gobierno español? Estos hijos de puta, amigos de Vox y todos esos pendejos que vienen a querer darnos lecciones de cómo gobernar, esos pendejos españoles, sobre todo los políticos españoles. No me refiero en general a la población española que tiene que elegir entre el mal mayor y el mal menor. O sea, básicamente el gobierno español decidió rescatar a los bancos y aunque hubo muchos suicidios de personas que perdieron sus casas, sus propiedades, el gobierno español decidió rescatar a los bancos. Veamos el caso islandés. Para todo el público es Sin Censura, la información está en todos los medios de comunicación. Ustedes buscan el caso islandés, ¿qué hizo Islandia? De repente sucede que Islandia, los islandeses, que es un país de 500,000 de habitantes, descubrieron que le debían un chingo de lana al Fondo Monetario Internacional y dicen, pues, ¿quién chingados me endeudó? No, pues sucede que los endeudó el ministro de Economía. Ah, sí, cabrón, pues al bote el ministro de Economía. Averiguaron si el presidente tenía algo que ver, pues el presidente de Islandia no tenía nada que ver, pero de todas maneras, por pendejo, por no haberse dado cuenta de lo que hizo el ministro de Economía, lo destituyeron. ¿Qué hicieron en Islandia, mi querido Vicente, mi querido César? ¿Qué hicieron? Decidieron renovar su sistema político. Agarraron y corrieron a todos los políticos de carrera, que es lo que tendríamos que hacer en México, correr a chingar a su madre a todos los políticos de carrera y empezar a meter sangre nueva. Sucede que en Islandia creo que son 20 personas, o sea, si tú quieres aspirar al Congreso en Islandia, tienes que recibir las firmas de 20 personas que comprueben que eres una persona honorable, vas al Congreso por un solo periodo y te regresas a tu casa. ¿Qué pasó? Pues obviamente pues nadie dijo, ¿saben qué? El modelo islandés está haciendo una maravilla en el mundo, no nos conviene que se enteren de que podemos vivir sin deuda, como lo está haciendo López Obrador, podemos vivir sin deuda. Pues no, obviamente Islandia los primeros 2 años se la pasó la chingada, pero después de 2 años hubo un rebote exactamente igual que lo que sucedió en México, cuando todos los países contrataron deuda por la pandemia, México no contrató deuda, entonces ahora estos cuates tienen que lidiar con las consecuencias de la pandemia, y México no. En Islandia es exactamente lo mismo. En Islandia no tuvieron que lidiar con las consecuencias de pagar una deuda porque se declaró en moratoria, le dijeron ni más, no les vamos a pagar una deuda que no contraímos, que contrajo ese güey ilegalmente, y se acabó. El tema en México en general, mi querido Vicente, mi querido César, el tema en general en México es que hemos vivido el paraíso de los ricos en la tierra. En general, ser rico en México, como ser rico en Estados Unidos, obviamente lo que decías de los recortes fiscales en Estados Unidos, que permite que se concentre la riqueza. Ahora Joe Biden está diciendo, para que se den una idea, Joe Biden está proponiendo medidas que están a la izquierda de López Obrador, diciendo, no mamen, pinches ricos, o sea, ya, no mamen, o sea, están ustedes... Ya se contaminó Biden con López Obrador. Es que López Obrador es el único presidente que ha puesto programas en un país del tercer mundo como en México, que se los copian en países del primer mundo. Es que es una cosa de lógica, sin ser economista, Vicente. Si tú provees a la base más pobre de estímulos fiscales o de estímulos monetarios, ese dinero a fuerzas tiene que fluir hacia arriba. Entonces, los pendejos empresarios mexicanos, que son muy tontos porque siempre vivieron de la chichi presupuestal, no entienden que si un nuevo grupo de consumidores, de más de 30 millones de consumidores, necesitan bienes o servicios, cualquier empresario con 2 dedos de frente puede ofrecerles bienes y servicios para captar ese nuevo dinero que no estaba en circulación en la economía. Lo han entendido Francia, lo ha entendido Estados Unidos, lo han entendido muchísimos países en el mundo.
han entendido que si tú no alimentas a la base con recursos frescos, la siguiente escala de la pirámide, que son los siguientes empresarios, pueden aprovechar las nuevas condiciones y ese mercado de 100, 200, 300 mil millones de pesos, ellos lo pueden utilizar para las personas que están ingresando a los mercados de consumo. Obviamente, en México, los empresarios siempre vivieron súper consentidos diciendo, no pagamos impuestos sobre la renta, lo hemos dicho muchas veces aquí, el empresario mexicano en promedio pagaba el 2% de impuestos sobre la renta, pero a ti, público sin censura, a ti, trabajador, te cobraron el 30% de impuestos sobre la renta y cuidado con que no lo pagaras. Los empresarios pagaban el 2% de impuestos sobre la renta y luego te lo litigaban al final de años para que le regresaran, o sea, terminaban pagando el 0% de impuestos sobre la renta. Estos cabrones no tienen vergüenza. O sea, ¿cómo es posible que vivamos en un sistema en el cual tú tienes asegurada tu riqueza para un chingo de generaciones y todavía quieras combatir al gobierno diciendo, no te voy a pagar impuestos? A ver, cabrones, o se adaptan o los carga la chingada. Si no, pregúntale a Gloria Trevi, que empezó a lavar cuántos, creo que la cuenta ya va por más de 1,500 millones de pesos, ¿no? En cuestión de dinero robado. A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea lavar dinero, ¿no? Ya ¿sí? Te había creído la historia, pero a ti la única canción que no te queda es precisamente esa. Ni pedo, te mataste tú solito, cabrón. No me importa. Esto es exceso de testosterona, padre. La calvicie es exceso de testosterona. Bueno, será. Oye, mi querido abogado, a ver, la columna de esta semana en La Silla Rota, como todas las semanas, muy interesante. La Procuración de Justicia, y no puedo estar más de acuerdo contigo, es el gran pendiente. Las instituciones de procuración de justicia son las responsables de prevenir y garantizar los bienes jurídicos tutelados reconocidos en la Constitución. Dice el abogado César Gutiérrez Priego en su columna de esta semana en La Silla Rota: las instituciones de procuración de justicia nos están quedando a deber a todos los ciudadanos mexicanos de acuerdo con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estas son las responsables directas de prevenir y garantizar los bienes jurídicos tutelados reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí el trabajo de investigación ha sido nulo o de baja calidad. No es posible que en redes sociales se pueda vender armamento de diversos calibres y de uso exclusivo del ejército sin que pase nada. El trabajo que se requiere para integrar una carpeta de investigación es insuficiente, no pertinente ni idóneo, lo que muchas veces provoca que exista la puerta giratoria donde sale el criminal caminando con total impunidad. La policía de investigación y los peritos de diversas especialidades demuestran ineptitud. No han podido recabar todos aquellos datos de prueba que puedan sustentar la teoría del caso del Ministerio Público para poder ejercer la acción penal ante la probabilidad de que él o los imputados hayan cometido un delito y el grado de participación de cada uno en el mismo. El derecho de todos los ciudadanos es la procuración de acceso a la justicia y certeza jurídica. Sin embargo, el principal error que se comete es precisamente la omisión y la violación al debido proceso por las malas prácticas y la falta de apego a la ley y los procedimientos. Pues qué fuerte lo que estás señalando en tu columna de esta semana, querido César. Y es que es así, Vicente, mira, y por eso hablo de las instituciones como tal y no de los individuos. Como todos los lugares nos ha tocado y nos ha pasado. ¿Cuál es el problema realmente en México? La impunidad. Sigue siendo el problema más grave. ¿Por qué? Porque como lo decía Ramiro en algún comentario, decía, pues es que si tú te metes a trabajar en el gobierno y andas de político, si te robas 100 millones de pesos, pues ya sabes que con 10 vas a salir, te aguantas un ratito en el bote, si es que llegas a caer al bote, te gastas 10 millones de pesos y ya te quedaron 90, ¿no? ¿Y cuál es el grave problema, Vicente? Siendo muy realistas. A ver, todos conocemos buenos ministerios públicos. Poquitos si ustedes quieren, pero hay buenos ministerios públicos. Todos conocemos algún buen policía. Todos conocemos algún buen juez. O véanlo al revés, podemos conocer malos ministerios públicos, malos policías, malos jueces, pero también hay buenos. Y a lo mejor no son tantos, pero sí hay. ¿Cuál es el problema? Cuando tú te das cuenta que la institución, ¿no? Llámese Fiscalía y las pocas procuradurías que todavía quedan por ahí en algunos estados de la República, no tienen ni siquiera la creación
de las figuras para poder defender y demostrar que se cometió un delito. Porque además, el grave problema que hemos estado viendo, y lo vimos aquí en la Ciudad de México, cuando la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México empezó a hacer trabajo de investigación para presentar a estos grupos criminales que, según Miguel Ángel Mancera, no existían grupos del narcotráfico en la Ciudad de México y que este nuevo gobierno sí ha hecho un trabajo frontal, sí se ha puesto a investigar y sí los ha presentado. Cuando se presenta en la Fiscalía de la Ciudad de México, ha habido buen trabajo y buena coordinación. ¿Cuál ha sido el problema? Y todos lo pudimos ver cuando lo hacen con la Fiscalía General de la República. El policía puede llegar y entregar el trabajo, pero la Fiscalía como tal no supo cómo defenderlo cuando ya fueron ante un juez de control. Y muchas veces terminamos culpando a los jueces, pero con todo respeto, Vicente, yo he visto el trabajo que muchas veces realizan. Desafortunadamente, seguimos con las malas prácticas de tortura a las personas que se detienen. Seguimos con las malas prácticas de inventar datos de prueba. Seguimos con las malas prácticas de no hacer hacer retenciones ilegales, detenciones prolongadas. Seguimos cometiendo muchísimos de los errores que este nuevo sistema, y te lo puedo decir, fue una situación que me pasó a mí cuando yo estaba estudiando una especialidad en Derecho Criminal allá en España. Me acuerdo que pregunté, oigan, pero a ver, si el policía es corrupto, me decían, espérate, no puedes decirme que el policía es corrupto, porque el primero que hace la investigación es el policía y de ahí se va hacia una fiscalía y entonces hay un fiscal o un ministerio público. La figura del ministerio público que nosotros tenemos es una de las más ricas del mundo, que desafortunadamente por medio de circulares, las mismas fiscalías les han quitado facultades. Cuando nosotros vemos, tenemos un problema de seguridad y todos lo sabemos. Cuando por fin la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal detiene a una persona, es como no existe trabajo de investigación, no existe trabajo de seguimiento. Cuando va y se presenta hacia la fiscalía, ahí es donde viene la famosa puerta giratoria. Y entonces terminamos molestándonos y diciendo que los jueces son unos corruptos. Pero cuando un abogado defensor, como es mi caso, le demuestra al juez que a la persona que detuvieron lo golpearon, lo detuvieron en un lugar distinto a donde manifestaron, que lo retuvieron por más de 10 horas y lo demuestras con los mismos videos que tú tienes para poderlo demostrar, pues no es que el juez sea corrupto, simple y sencillamente no se está haciendo el trabajo de forma correcta. Y creo que mientras nosotros no ataquemos la impunidad, vamos a estar condenados al fracaso, sin importar que la Guardia Nacional se profesionalice, haga los despliegues a nivel nacional. Simple y sencillamente hay muchas deficiencias que tienen que trabajar todos en conjunto. Y es desafortunado, ¿por qué? Porque hay muchísimos estados de la República, muchas fiscalías que no están dispuestas a hacer ese trabajo de renovación que se necesita, y por eso vemos estados de la República como Guanajuato, que incluso tienen un fiscal que a mi consideración es él quien termina gobernando en el estado. Él es el que casi le dice al gobernador qué es lo que tiene que suceder, y por eso vemos lo que pasa en Guanajuato, ¿no? Cada vez hay muchísimo más actos de grupos criminales, al grado de que más adelante en la columna también menciono que a mi consideración fueron actos terroristas lo que sucedió en Guanajuato, y que si no hay trabajo de investigación, pues no importa que detengas a 2 personas, que a mi consideración pues fue a los primeros que encontraron y fueron y los presentaron. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en México seguimos haciendo malas prácticas, y mientras no corrijamos eso, va a seguir habiendo impunidad, y mientras hay impunidad, seguirá habiendo delitos, y es desafortunado porque todos queremos, rogamos, ¿no?, por tener paz en nuestro país. Por esto que está diciendo César Gutiérrez Priego, Ramiro, es que muchos ya desesperados piden un cambio en la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, a pesar de la insistente defensa que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador del funcionario. Pero qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que tengamos entre las tareas pendientes, deudas principales, la procuración de justicia, lo básico. A ver, a mí me reencabrona mucho que siempre estén diciendo Gertz florero, que Gertz no hace nada y la chingada. Les voy a recordar al público de Sin Censura, se los voy a recordar. Si el presidente defiende a Gertz Manero es por algo, porque el presidente es una persona muy honesta. No. A ver, para, boludo, déjame terminar, cabrón. Le voy a explicar.
Y te voy a explicar por qué. Te voy a dar una clase en este momento. Te voy a llevar a la escuela, cabrón. Nah. 80 años para construir un entramado legal y jurídico para que no los persigan. 80 años tuvieron. 80 años tuvieron para construir todo un entramado de leyes, para construir todo un marco jurídico, para que las cosas funcionen como ellos quieren que funcionen. Te invito, Vicente, a que entrevistes a Gertz Manero, busca una entrevista con él y le preguntes por qué no funcionan las cosas. Gertz Manero te va a decir lo que le dijo a unos amigos míos. Aquí está el expediente. César, que es abogado penalista, que es un especialista, que tiene maestrías y doctorados, te lo puede decir de la misma manera. No se puede porque con el 97% de impunidad en el país, hay jueces y ministerios públicos, hay abogados que son especialistas en construir, ¿no?, las líneas de investigación de manera defectuosa, en armar los expedientes de manera defectuosa para que no los puedas perseguir. Básicamente a lo que se enfrenta nuestro fiscal Gertz Manero es a un campo minado. Pero, Porque pero por tú, supuesto, Ramiro, no, boludo, Ramiro, no, para, Ramiro, boludo, a ver, para. Ramiro, No me contradiga, a ver, boludo, no, a ver, que yo soy más es guapo, que tú boludo. estás haciendo ver a Gersmanero como un personaje ajeno a ese entramado, a esas redes. Alejandro Gersmanero es un personaje de carrera. Y si alguien sabe cómo se mueve precisamente la onda mafiosa, es Alejandro Gersmanero. Por supuesto, no Vicente. Por eso, Por supuesto, Vicente. No, cabrón. Por supuesto, él. Pero todo el sistema, cabrón, no es el único que está en la fiscalía. Hay miles y miles de fiscales, abogados y personas que son preanistas, cabrón. O sea, tú eres el único. Él, pues no sé qué será, pelón, igual que yo, cabrón, no sé. Pero en general, a Gertz Manero le están ofreciendo un campo minado. Él sabía, obviamente, a qué se enfrentaba cuando aceptó el papel de la fiscalía. Pero hay que entender que en el marco jurídico en el cual se trabaja en México es muy fácil mover las cosas. César te lo puede decir, pues. Es muy fácil. Pero a ver, te voy a ser muy honesto, Ramiro. Yo, por ejemplo, el parámetro que tengo es Gertz Manero. Yo en lo personal tenía muchas expectativas para Gertz Manero y hasta el momento me ha decepcionado. Y en el mismo caso te pongo a la fiscal de la Ciudad de México, que creo que hasta ahorita ha hecho un buen trabajo. Yo lo he visto, tuve la oportunidad de conocer a la maestra Ernestina. La verdad es que la calidez humana que tiene esta mujer es muy grande. Y recordemos lo que pasó cuando por ahí en el Congreso se quisieron hacer tontos para el juicio político de este diputado federal que estaba acusado por abuso sexual agravado. ¿Qué fue lo que hizo ella? Salió y con uñas y dientes defendió, si me explicó, el pedimento que estaba haciendo la fiscalía. Y creo que eso es lo que le ha faltado al fiscal general de la República, porque para mí él era mi gallo para ser el secretario de Seguridad Ciudadana a nivel federal. Honestamente, yo pensé que él iba a ser. Cuando lo nombran fiscal general, dije, oye, es un buen abogado, incluso bastante conocido en el medio. Hasta el momento, con todo respeto, sí me ha decepcionado. Es cierto que está en un campo minado y que aparte trae un rezago de 10 años de carpetas de investigación. Eso también es cierto. Pero a mí en lo personal, con el carácter que él tiene, con la templanza que él tiene, hubiera esperado que hubieran podido hacer algo más. La realidad es que la Fiscalía General de la República sí está trabajando a marchas forzadas. Tengo ahí algunos asuntos que, híjole, cómo son latositos y duro. Pero la verdad es que el rezago que tienen ha hecho, a mi consideración, yo veía a Gertz Manero como una superestrella, porque así siempre se me vendió, ¿no? Que era el abogadazo. Y estamos hablando del abogado de México. Y con todo respeto, el punto de parámetro que tenemos es el fiscal general de la República y al encargado de la UIF. Y cuando tú ves el trabajo que ha hecho Santiago Nieto, dices, bueno, pues entonces creo que le está quedando pequeño a la Fiscalía General de la República el buen trabajo que está haciendo Santiago Nieto. O grande, o le ha quedado grande en este sentido. No, yo no lo veo así, boludo. No te hinchando pelota, no lo veo así. Mira, el tema es que como dice César, es un rezago de 10 años, cabrón. O sea, a todo le daban carpetazo, cabrón. Es extremadamente difícil
que cuando la justicia en México sobre todo se dio por razones políticas. La justicia en México siempre se ha ejercido por razones políticas. Hay que recordar el caso de la Quina, por ejemplo, ¿no? Lo vamos a meter al bote, siempre había un trofeo. La gente quiere ver sangre, pero si realmente estamos apostando por una cuarta transformación, tenemos que hacerlo de manera legal con las condiciones que existen. ¿Cómo ganó el presidente? Ganó con ellos, sin ellos y a pesar de ellos. Ganó a pesar de la campaña negra. Ya llevamos un año con Lozoya de regreso en México y no ha pasado nada, cabrón. Pues sí, pero pues es que no es asunto de nosotros. A ver, te voy a explicar, Vicente. Es que no te voy a explicar, cabrón. No debe ser asunto de nosotros. No debe ser asunto de nosotros. Precisamente es asunto de la Fiscalía General de la República, cabrón. Por supuesto, pero acuérdate, tú mismo lo has dicho un chingo de veces, cabrón. La justicia en México es un elefante reumático. ¿Cómo lo empujas? Entonces nos estás dando la razón. ¿Cómo lo empujas? No, por supuesto que jamás te voy a dar la razón, porque yo siempre tengo la razón, cabrón, entiéndelo. Pero en general, es extremadamente difícil con el sistema de justicia. De hecho, les voy a recomendar el libro País de Mentiras de Sara Sefcovic, para que entiendan cómo funcionan las cosas. Oye, Ramiro. País de Mentiras de Sara Sefcovic. Dime. Es que nada más quiero decir una cosa. El que sean difíciles las cosas no es pretexto, cabrón. Claro que sabían todos que era difícil. El presidente se las está viendo complicadísimas para gobernar. Y yo nunca he escuchado que diga, es que está difícil la cosa. No, pues claro que estaba difícil. Claro que estamos enfrentando una chingadera que se vino construyendo o destruyendo por tanto tiempo. Pero el que diga... ¿Me estás dando la razón? Es que tú dices, es que está muy difícil. Pues sí, cabrón, está difícil. Si no, no te hubiéramos puesto en ese lugar. ¿No? Es que es muy fácil, Vicente. Pero aparte, acuérdate de algo, se supone que trajimos a una superestrella como Gertz Manero para que él viniera a darle solución a estos problemas. A ver, que por supuesto que debe de existir algo raro, porque hay toda una campaña para pegarle durísimo a Gertz Manero, por supuesto, y debe de estar golpeando grupos de intereses muy importantes para que le estén pegando de esa forma. Pero en lo personal, como abogado, yo te puedo decir como abogado, cuando nos dijeron, él es el nuevo fiscal general de la República, yo dije, bien, porque acuérdate que es el abogado de la nación, mi querido Ramiro, mi querido Vicente. Mi sueño algún día sería ser fiscal general de la República, o fiscal general de justicia del Estado de México, o fiscal general de justicia de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque son los lugares donde yo vivo, son los lugares donde yo me muevo, y es un sueño. Cualquier abogado postulante, en mi caso, ¿no? Un abogado penalista sueña. Y la verdad es que él llegó con estas credenciales y creo que sí se ha quedado corto, de acuerdo a las expectativas que por lo menos como yo, muchos ciudadanos teníamos. Bueno, déjenme ir cerrando porque si luego... luego ¿cómo le hacemos, ¿no? Ya ves que se tiene que ir a los tacos, entonces hay que apurarle, por favor. Te aguantas, pinche César, aquí nos vamos a quedar un rato más, cabrón. A ver, déjenme informarle, grábeme, don Quique, la Interpol ya emitió ficha roja contra la presentadora Laura Bozzo o Laura N. La conductora peruana-mexicana Laura N. ya es buscada por la Interpol como petición de la Fiscalía General de la República por un presunto delito fiscal. Laura N. ya es buscada, pues, a nivel mundial por la Organización Internacional de Policía Criminal, la Interpol, por sus siglas en inglés. Este martes se dio a conocer que la Interpol ya emitió ficha roja para dar con su paradero y detenerla por el delito fiscal que presuntamente cometió. De acuerdo con los reportes, la Fiscalía General de la República obtuvo la emisión de la ficha roja hace algunos días, por lo que ya fue enviada a los 195 países de la organización. Esta situación se debe a que Laura N. o Laura Bozzo, ¡que pase la desgraciada!, no se presentó de manera voluntaria ante las autoridades, evitando ser aprendida en el penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez. Debería de haber sido ingresada a prisión preventiva por presuntamente vender un inmueble que fue embargado por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. La conductora de televisión pidió un amparo para no ser detenida, justificando su estado de salud. Un juez le concedió la oportunidad de pagar una garantía de 300,000 pesos, entregar su pasaporte y acudir a las audiencias, requisitos que no cumplió. Diego Ruiz, abogado de la conductora, comentó que no tienen conocimiento, o al menos más temprano, había dicho que no tenían conocimiento de la ficha roja emitida por la Interpol.
El abogado mencionó que la conductora de televisión está luchando porque se validen sus derechos para presentarse ante las autoridades. Está solicitando medidas cautelares acorde a su edad y estado de salud. A ver si no nos hacen una como la del Baester Gordillo de pobrecita, mándenla a arresto domiciliario a Polanco porque ya está con un pie en el cementerio y terminó hasta con esposo y nueva cirugía plástica, cabrón, no mames. No, acuérdense, en serio. Oye, Laura Bozzo es como ese pinche carro clásico, güey, que le arreglas toda la carrocería, pero no le sirve el motor, ¿no? Pinche. Bueno, mi querido César Gutiérrez Priego, ¿con qué cerramos? ¿Con qué reflexión? ¿Con qué comentario cerramos? Mira, a mí me gustaría comentar, porque incluso ya lo habíamos mencionado, ¿no? Sobre este grupo de senadores que quieren manejarse como un grupo plural, supuestamente. Y la realidad, mi querido Vicente, lo único que nos demuestra es que nuevamente los intereses económicos y de poder lo que hacen es venir a crear este tipo de situaciones de aquellos políticos que están olvidados por su bancada y que dicen, ahora nos vamos a convertir, ¿no?, en un punto determinante, porque lo que buscan es tener presupuesto propio y porque ya empieza el juego de la elección para dentro de 3 años, mi querido Vicente. Los tiempos van muy adelantados y eso es lo que están buscando. Y obviamente, pues vemos a un senador como Icaza, que siempre se ha querido manejar, ¿no?, a Emilio Álvarez Icaza como senador independiente, cuando la realidad es que él no es senador independiente, él es senador sin partido, porque recordemos que él llegó como senador plurinominal por el Partido Acción Nacional y después renuncia a formar parte de la bancada. Entonces, creo que son de ese tipo de cosas que a la gente le tiene que quedar claro, ¿no? La política en México, desafortunadamente, hay mucho malandrín que lo que quiere es llamar la atención, quiere convertirse, porque de entrada al que le están pegando es al PT, porque con eso le quitan cuando menos los 5 diputados que podrían tener ellos para recibir este presupuesto, estas comisiones y todo lo demás, y entonces dicen, ¿saben qué? Vamos a crear nuestra propia bancada para que no haya ningún problema, nos vamos a llamar independientes, cuando la realidad es que, por lo menos que yo sepa, no sé ustedes, no vi un solo diputado federal ni ningún senador independiente que llegara a la curul. Todos llegaron por medio de un partido político, que ya después hayan renunciado y ahora se quieran llamar independientes es otra cosa. Más bien son senadores sin partido, porque independiente es el que de forma independiente compitió, ganó una curul, nada más para que la gente vea la clase de políticos que tenemos en México y cómo les encanta darse golpes de pecho, ¿no? Cuando la realidad lo único que están buscando es presupuesto y poder para entonces sí tener forma de controlar en las decisiones que se van a tomar, por lo menos ser tomados en cuenta, cosa que hasta ahorita no lo han hecho. Y no, y se hacen pendejos porque partidos sí tienen. Germán Martínez sigue siendo de Morena. Gustavo Madero sigue siendo del PAN, así sucesivamente. Mi querido Ramiro, ¿tú con qué cierras? ¿Con qué comentario cerramos? Pues con eso lo que decía César, no son independientes, son independejos, ¿no? ¿Cuántos son? Son Gustavo Madero, son Germán Martínez, son Emilio Álvarez Bocazas. ¿Quién más está en esa nueva fracción parlamentaria, mi querido Vicente? Dime, son 5, Nancy, ¿no? de la Sierra y Alejandra León, que son del PT. Ave María Purísima, ¿no? Pues sí, las corrieron sin aceite. Bueno, está bien. Pues decirles que, pues básicamente la ambición política en México, lo he dicho muchísimo. Germán Martínez, chinga tu madre, güey. Ya que estás ahí, güey, con tu guantecito verde, chinga tu madre, güey. Ay, mira nomás ese cabrón, güey. Es el broso, güey, sin maquillaje, ese cabrón, el Emilio Álvarez de Casa, güey. No mames. Debo decirles que, desgraciadamente, lo he dicho muchísimas veces en todos los espacios, cambiamos de régimen político, pero no cambiamos de clase política. Estas son las pinches rémoras con las que tenemos que estar lidiando todo el tiempo. Un chingo de güeyes que se han integrado al partido, a Morena, al Movimiento de Regeneración Nacional, diciendo que ya están purificados por el fuego de la 4T y la chingada, pero que son una basura. Ahora realmente estamos descubriendo un cabrón como Germán Martínez, toda la basura, un panista recalcitrante que de repente está por Morena. Decirles, señores, disfruten los años que les quedan.
Son 3 años que les quedan. Disfrútenlo porque después los vamos a mandar a la chingada a todos ustedes. No queremos personas como ustedes representándonos en la más alta tribuna del país. Váyanse a la chingada, busquen la manera de medrar con el presupuesto, todo lo que ustedes quieran, pero recuerden que dentro de 3 años vamos a buscar de todas las maneras, se los digo, a través de todo el país, a través de los obradoristas, no de los morenistas, porque son dos cosas diferentes. Nosotros, los verdaderos obradoristas, sépanse que no nos vamos a dejar y que toda esa basura como Germán Martínez, como Lili Telles, como Álvarez y Casa y todos esos perros, díganles, nosotros se los vamos a decir aquí en uno de los programas de internet, uno de los programas de YouTube más vistos en todo México, que tienen mayor cantidad de suscriptores, se lo decimos con todas sus letras. Ustedes no van a regresar y se van al basurero de la historia, sean del PRI, del PAN o de Morena, señores. Con eso cierro. Así es. Oye, mi querido Ramiro, pues de una vez cerremos invitando a la gente para que te apoye con el libro, para que te apoye en redes sociales, para que te sintonice todos los domingos a las 4 de la tarde en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta en este espacio que orgullosamente ya conduces. Programazo, señores. Los domingos a las 4 de la tarde tenemos escritores que ya quisieran los pendejos de Letras Libres y de Nexos, señores. Escritores de verdad. Hemos tenido a Miguel Martín, Marta Aragón, Florentino Solano. Tuvimos al mayor experto en fantasía épica Latinoamérica, Medardo Maza Landón, que es una maravilla. Este próximo domingo les tengo una sorpresa. Les agradezco mucho. Ando ahorita en la gira del Pequeño Char Ilustrado. Estoy en este momento en Uruapan. Atrás de mí, a ver si alcanzan a ver, está un retrato del Premio Nobel de Literatura, Bob Dylan, aquí en una salita que me prestaron para poder transmitir, porque primero es la obligación con Sin Censura y después todo lo demás. Y eso, nos vemos, a huevo, cabrón, pues ya sabes cómo eres, ser de un pinche dictador, pinche Vicente, cabrón, ya me estabas presionando, cabrón, fuera del aire. Nos vemos mañana en mi sección en Sin Censura, cerca de las 12:40, 1 de la tarde, ya saben que varía un poco el tiempo, vamos a hablar un poco de eso, precisamente de los aviadores de Morena, y nos vemos el domingo a las 4 de la tarde, ya saben, el jueves, tengo un programa con este tipo tan guapo, copetón, que está aquí, César, entre Chayos y Fifís, estamos decidiendo un invitado sorpresa, nos vemos el viernes con Los Desvelados, el Braulio el Trascendente, y pues igual a todos los programas que me inviten, ya saben que yo soy el burro Van Ranking de los programas de YouTube. Muchas gracias. Bueno, ya lo admitió, por lo menos ya lo admitió. Mi querido César Gutiérrez Priego, a ti te sintonizan en el espacio que conduces en Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura Presenta todos los sábados a las 3 de la tarde. ¿En dónde más te apoyan? ¿En dónde más te leen? Mira, todos los martes tenemos una columna, mi querido Vicente, en La Silla Rota. Mi Twitter es @César Gutipri. Los jueves hago columna y videocolumna en el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte. Y como bien lo dice el buen Ramiro, los jueves tenemos un proyecto que iniciamos él y yo, en donde entrevistamos, ¿no?, a gente que le está rompiendo en las redes sociales, gente que conecta con nosotros. Practicamos el famoso Caguama Challenge, como ya todos lo saben, aunque se enoje el niño gringo que anda huyendo por allá en Atlanta, ¿no? Ricardo N., para no violentar ningún derecho procesal, y que de alguna forma siempre se hace con la intención de convivir con la gente y de poder ayudar en el proyecto que el buen Ramiro, la verdad es que tuve la oportunidad de ver su programa el domingo, no se lo pierdan, la verdad es que sí ha traído unos escritores que mis respetos, como bien lo dice, no solo Letras Libres, cualquiera de los disque escritores fifís estaría, pero rayadísimo de poder tener la clase de invitados, y la verdad es que el pelón, aunque muchas veces es vulgar y grosero, es un tipo que sabe. Entonces, no se crean nada más, porque aquí presume de ser muy mal hablado, pero en confianza es un tipo muy culto, es un tipo brillante, que realmente personifica lo que es ser un verdadero chairo, y es lo que yo le explicaba a la gente. Ser alguien de izquierda no forzosamente tiene que ser uno como los fachos nos quieren vender. Una persona de izquierda es una persona bien informada, es una persona inteligente, es una persona preparada, que va a pelear y respetar el punto de vista propio y el de los ajenos, siempre y cuando existan elementos y fundamentos de lo que se habla, y no con mentiras, no con fake news, no con tonterías.
Pues mi querido César, mi querido Ramiro, les mando un abrazote y como siempre yo agradecidísimo por compartir con ustedes aquí en Sin Censura. Que pasen excelente noche, cuídense, cuídense. Eso, muy bien, muy bien. Nos vemos el jueves. Sale, Nos vemos el cuídense jueves. mucho. Saludos. Sale.